Después, si se siguen por Veracruz, seguiría la ruta que termina hasta Coahuila y Tamaulipas, y se abren por la otra vía y llegan al occidente del país y suben por Sinaloa, Sonora, hasta Baja California. Esa sería la otra ruta. Y obviamente ahí vuelve a haber procesos de violencia. La violencia se concentra sobre todo en frontera sur y en frontera norte. Y la última cosa que sí es importante comentar es que mientras las causas estructurales de la migración, es decir, la pobreza, la falta de empleo, la violencia, los impactos medioambientales como los huracanes Eta y Iota o Stan y Mitch hace varios años, no cambien, es decir, mientras no cambien las condiciones de vida, las migraciones no van a detenerse. O sea, probablemente se vuelvan más complicadas, sea más difícil el paso para los migrantes, pero no van a detenerse, porque lo que hay que entender es que la gente está tratando de tener una vida digna. Es digamos, lo estoy diciendo ahorita en un lenguaje mucho más llano, lo puedo decir también en términos mucho más técnicos si quieren, pero lo que la gente busca es tener una vida digna y la posibilidad de tener un trabajo, mantener a su familia. Entonces, mientras eso no esté garantizado, la gente tiene todo el derecho, el legítimo derecho y la voluntad incuestionable de querer tener eso, ¿no? Y en ese sentido recupero lo de Pepito, claro. Y cierro con esto. Entonces, por eso hay que tratar de entender, o sea, no es volcar el prejuicio inmediatamente sobre alguien que no sabes qué historia tiene y que además no es su historia individual. Esa es otra de las cosas, de las causas estructurales que se manejan ahí, y con esto termino. Estas causas estructurales afectan a miles de personas, a decenas de miles de personas, y no dependen de ellas, que esa es la otra cosa fundamental. Y con esto cierro. Con causas estructurales y migración forzada, lo que uno trata de decir es: esta gente sale porque no le queda de otro. Lo estoy diciendo en un lenguaje muy llano, pero sí, claro. Lo puedo decir también más elaborado, pero hay que tener eso presente. No podemos culpar a alguien por la situación por situaciones de vida tan adversas que él ni siquiera puede modificar abiertamente. Oigan, antes de pasar a las preguntas, Trueno, ahora que mencionaste como los principales hallazgos, yo nada más tengo un par de dudas que creo que tal vez están relacionadas con la metodología. Nada más para que me quede claro, hablando como del tiempo, tú te enfocaste más que nada en el 2015, ¿no? Entonces, casi todos los datos que tienes son de ese periodo de tiempo. Entonces, cuando hablas de resultados como un poquito más comparativos, como que ves que cada vez son mayores la migración de mujeres y familias y niños, ¿es relacionado con qué? ¿Un año anterior, con años anteriores, con una década anterior? Muy bien. En el caso del artículo es sobre todo con un año anterior. De hecho, como usé el periplo de ellos, o sea, es decir, los informes, ahí luego las discusiones se acotan mucho de periodo, pero hay mucha bibliografía y ahí sí podemos, o sea, hay elementos para decir que para sostener esto que estoy afirmando, pues, ¿no? Pero efectivamente, ya no lo comenté, esta línea la he seguido después y he usado otras fuentes combinadas con estas, y ahí sí, cuando tienes periodos de comparación más amplios, es mucho más elocuente lo que estoy diciendo, mucho más claro y visible. O sea, se puede decir que a través de los años hay una tendencia de que los migrantes cada vez, o sea, no son solo hombres, sino cada vez también hay una tendencia a que haya más mujeres, niños y en general familias enteras. Sí, recientemente. Hay una tendencia a lo largo del tiempo. Del último quinquenio, si quieren ponerlo así, quinquenio, ¿no? Está pensando el 14 para adelante. Sí, claro, porque esta es otra cosa y con esto si quieren cierro esta parte. El artículo es mucho o sea, es una mezcla entre caracterización de flujos migratorios, algo muy geográfico, y estadística descriptiva de acuerdo a los informes de la Red ODEM. O sea, no crean que me estoy metiendo en modelaciones, no. Lo que hago un poco es como toda la información que ordenarla, sistematizarla y por supuesto no hay un criterio de representatividad estadística para nada, porque la lógica de los informes es otra. Un artículo muy interesante sería esto que estamos hablando, pero ahí tenemos un problema de fuentes fuertísimo. Esta es una de las cosas que en el estudio de las migraciones se ha vuelto el coco, porque hay luego muchos datos, pero no todos están estandarizados ni sistematizados, y entonces ponerlos en relación es complicado. Sí, está muy difícil todo esto, porque aparte me imagino, digo, no sé, corrígeme, pero supongo que México tampoco ha hecho mucho esfuerzo por sistematizar y estandarizar como la información que se puede recabar, ¿no? Supongo que no nos importa mucho. Bueno, a México, a país, no a nosotros. Sí, o sea, ellos sí tienen, por ejemplo, de detenciones, deportaciones y caracterización de la población detenida y deportada, sí hay mucha información. Desde hace, como 10 años que está la unidad de política migratoria, probablemente más. Pero cuando ya la tratas de vincular, por ejemplo, con la Red ODEM o con otras, ahí es cuando
la cosa se complica. Entonces, por eso hay gente que trabaja, por ejemplo, yo en este trabajo, como me interesaba esta triada, migración, violencia, causas estructurales, trabajé estos informes. Quien le interesa más detención, trabaja estos otros, ¿no? Entonces sí, okay. Ahí luego hay desafíos interesantes. Cada vez hay más información, pero luego vincularla hay que hacerlo con relativo cuidado para no juntar peras con manzanas, ¿no? Por ejemplo, en el artículo yo sí digo, hablo de la Redodem. Ahí son volúmenes de 20 y pico mil, casi 30,000, poquito más de 30,000. La UPM, la Unidad de Política Migratoria y sus boletines hablan de centenas de miles, ¿no? Entonces sí, pero ahí yo sí tengo mucho cuidado en no dar esos brincos porque me parece que no, pues que se necesitan otros ejercicios, ¿no? Wow, pues esto está cañón. Creo que podríamos estar horas hablando sobre este tema tan importante y relevante y que yo creo que a todos nos va a dejar muchas cosas que reflexionar. Pero bueno, mi querido Pepe Toño, estamos ya nada de cerrar y necesitamos hacer tus preguntas trueno. Entonces, para nuestros escuchas, les recordamos que estas preguntas trueno son para hacer un resumen de todo lo que vimos hoy. Y Guillermo pues ya le irá diciendo a Pepe Toño si está respondiendo correctamente. Entonces, trataré de hacer respuestas trueno también. Sí, exacto. Entonces, pregunta número 1, Pepe Toño. ¿Cuál es la pregunta del estudio? ¿Cómo se dan los procesos que hacen que la gente salga de su país de origen y busque mejores condiciones de vida? ¿Es correcto eso, Guillermo? Díganos. Sí. En condiciones de obviamente violencia. Yo no en condiciones. Sí, ok. Sí, ahí te faltó un 7. Más o menos, ¿no? Según yo, puedo meter mi cucharota como siempre. Sí, claro, Mariana. Por supuesto. Ya sabemos. A ver. A ver, tú dime si estoy mal, Guillermo, pero según yo, el objetivo o la pregunta del estudio era cómo estudiar estos procesos, pero enfocándonos en la triada migración, violencia y causas estructurales. Sí, o sea, ¿por qué la gente sale? Causas estructurales, ¿en qué condiciones? Violencia y hay algo que no mencioné mucho. ¿Y qué ruta? Sí, algo muy breve. En función de que no tienen documentos, la violencia se exacerba muchísimo. Pero esto si quieren luego lo comentamos. Bueno, Mariana, pues como siempre ya saben que es más ñoña, le ganó a Pepe Toño esta vez. Tiene 10. Tiene 10. Y Pepe Toño, a ver, ¿cómo le hicieron para responder? ¿Cómo le hizo Guillermo para responder esta pregunta? Pues, utilizó información de la Redodem. También nos mencionó que había hecho trabajo de campo en un inicio. ¿Cuánto le pones, Guillermo? Sí. Y ya por último, rapidísimo, Pepe Toño, ¿cuáles fueron los resultados más importantes de esta investigación? Una tendencia de incremento en que los migrantes sean de Honduras, esto por las condiciones adversas que son en su país. También se ha encontrado una tendencia que ahora ya no solo migran los hombres, sino también familias completas, o sea, y por ende más mujeres y niños. Y bueno, los principales, yo ahí te voy a soplar también. Los principales de violencia contra los migrantes, digamos, actos son robo, extorsión y secuestro, y generalmente solo en los estados donde pues están las rutas migratorias, ¿no? Obtener algún beneficio de los migrantes. Inmediato. Exacto, que puede ser Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, la frontera sur. Y bueno, pues ahí ya te completé. ¿Cómo ves, Guillermo? Sí, yo creo que sí. O sea, sí, sí, las poblaciones y cómo cambian ahora, más hondureños, etcétera, más mujeres, lo que se decía de la violencia selectiva y cuáles son los delitos más frecuentes, efectivamente. Perfecto. Okay, y que la violencia es más en las fronteras. Exacto, selectiva. En la frontera sur. Bien, ¿le entendimos o no, Guillermo? ¿Estás orgulloso? Muy bien. Yo les agradezco mucho la invitación. Yo creo que sí, lo hicieron muy bien. Gracias por esto que está en un lenguaje muy técnico que se ha traducido en lenguajes mucho más accesibles, ¿no? Que puedan difundirse de manera mucho más amplia, ¿no? Y con otro tipo de poblaciones, yo creo que es fundamental. Y felicitarlos por la iniciativa y la apuesta. Muchas gracias. Y también, gracias por venir. Yo sé que seguramente te quedaste con muchas ganas de decir muchas más cosas porque es una investigación amplia y un tema muy amplio, pero las puertas están abiertas. Si quieres volver a explicarnos cualquier otra cosa, pues bienvenido, porque además yo creo que es muy importante, aparte de las reflexiones que ya hicieron, saber que hay estudios al respecto, ¿no? Y que hay fuentes y personas que han dedicado su tiempo en hacer estas investigaciones y que podemos, que estas miradas un poco más objetivas, con datos, nos pueden ayudar a hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es importante saber
y visibilizar que existen este tipo de estudios, porque me parece que tienen muchas aplicaciones, que tú ya lo mencionabas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por venirnos a explicar y iluminarnos con todo Iluminarnos, esto. Sí, muchas gracias, Guillermo. Oye, y rapidísimo para cerrar, si a alguien le interesó este artículo y quiere darle una revisada, ¿hay algún lugar donde pueda descargarlo, un PDF o algo? Y también, si alguien se interesa por tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar? Muy bien. El trabajo está en la revista española de educación comparada. También lo tengo colgado en las clásicas redes de autopromoción académica, ResearchGate y academia.edu, de libre descarga también. Y si me googlean así, Guillermo Castillo Ramírez, Instituto de Geografía UNAM, ahí encuentran mis datos de contacto del correo oficial y el otro, y mis datos de contacto, ¿no? Y con mucho gusto, ¿no? Para eso parte también de la labor que hacemos en la universidad y es clave la difusión, ¿no? Entonces adelante, con muchísimo gusto. Ahí lo tienen, búsquenlo el artículo, y si quieren discutirlo más a fondo, pues contacten a Guillermo o si tienen más dudas. Y pues con esto llegamos al final del episodio. Otra vez muchísimas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes también por estar con nosotros, por escuchar esto. Acuérdense de compartir este episodio, discútanlo. También síganos, suscríbanse y escuchen más episodios. Ya saben en dónde encontrarnos. Nos pueden encontrar en cualquier plataforma donde escuchen podcast. Y también síganos y participen con nosotros en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como explain.me en Instagram y explain_me en Twitter. Y acuérdense que si son de la comunidad científica como Guillermo y les interesa compartir su trabajo, artículos, investigaciones, temas de interés, o quieren aprender algo sobre ciencia como nuestro querido Pepe Toño, pueden participar en este podcast escribiéndonos a explain.me@gmail.com. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio de Comprendes Méndez con Explain Me. Y recuerden que juntos somos gente de ciencia. Este podcast fue producido y editado por Estudios La Lavadora. Recuerda seguirnos en Instagram @explain.me y en Twitter @explain_me.